La que, Señor, nos haga ver, Señor, en este caso, el mensaje de hoy, el gran amor tuyo hacia nosotros. Te ruego tu dirección, de veras, Señor, tú apartes cualquier distracción que haya ahora en la mente, en los corazones. Estamos acá en este salón y prestemos cuidado y atención a tu palabra. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, para nadie es un secreto que nosotros vivimos en un mundo donde el amor es un amor superficial, un amor egoísta del mundo, el amor del mundo. Es un amor también confuso. Y la palabra amor ha sido radicalmente hoy en día distorsionada por la sociedad en que vivimos. Para muchos hoy en día el amor es sinónimo de ternura. Para otros el amor es una emoción, un sentimiento, algo que normalmente es muy pasajero y que depende también de las circunstancias. Pero el verdadero amor nace en Dios. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor nace en Dios, refleja a Dios y transforma las vidas de aquellos que vienen a Él. Creo que una gran parte o la mayoría de los que estamos acá hemos experimentado ese verdadero amor, ese amor radical del Señor Jesús. Y nosotros podemos decir que la máxima expresión del amor de Dios se ve en la cruz, cuando su Hijo unigénito nos envolvió con su cuerpo para que toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios cayera sobre su cuerpo y nuestras culpas fueran perdonadas a través de su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna con el Señor Jesús. Ese es el tipo de amor que nosotros vamos a encontrar esta mañana en el texto que nos tiene hoy la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 21. Que voy a pedirles que abran su Biblia, Primera de Juan 4, 7, 21. Y el título del mensaje de esta mañana se llama El amor de Dios, lo que es, lo que hizo y lo que hace y demanda. Hace y demanda, o podríamos decir, hace y responsabiliza. Ese es el título del mensaje. Así que leamos 1 Juan 4, 7, 21. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios
Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 14 versículos. Y en estos 14 versículos, Juan menciona la palabra amor 27 veces. Imagínense, 27 veces menciona el apóstol Juan la palabra amor. No porque se haya quedado Juan sin nada que escribir o porque se haya quedado sin ideas, sino que su propósito es mostrarnos a nosotros que el amor es la naturaleza de Dios, es la evidencia visible de una fe genuina y es el testimonio más poderoso de su presencia en la iglesia, el amor de Dios. Por eso esta mañana quiero compartir con ustedes 3 verdades sobre el amor de Dios: lo que es el amor de Dios, lo que hizo el amor de Dios por nosotros y lo que hace en nosotros. Entonces, lo que es el amor de Dios. El amor es la identidad de Dios. Dice el versículo 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Juan no dice simplemente que Dios tiene amor o que ama a veces, sino que Él es la esencia. El amor es la esencia de Dios. Afirma que Dios es amor. El amor no es solamente un atributo de Dios, es su misma esencia, es su naturaleza. Ahora, la palabra aquí, amor, tiene varios significados en la literatura griega. Tiene varios significados. Una de ellas es que es la palabra estorge, que significa amor de familia. Es ese amor familiar que une los lazos familiares entre tíos, tías, papá, mamá, hijos. Pero cuando hay un lazo familiar. Ese es el significado de esta palabra estorge, amor de familia. Y la otra palabra griega para amor es filia. Filia, que es la palabra para amor fraternal, para el afecto, para la amistad, para las buenas relaciones entre las personas. Es amor filia. Ese tipo de amor que une a las personas afectivamente porque tienen un estilo de vida parecido, ocupaciones o actividades similares. Hola. Peor. Estábamos. El amor filia, ¿verdad? Que es la palabra para amor fraternal, afecto, amistad. La otra palabra
que también es usado con mucha frecuencia en el griego, es la palabra eros, que es empleada para la atracción sexual y el amor físico. Y ninguna de estos tres significados que he mencionado y la forma en que es usada esta palabra en el griego, Juan la está utilizando en estas 27 veces que él menciona la palabra amor, sino la palabra griega que él está utilizando es la palabra ágape, y es amar sin condiciones, incluso cuando no hay razones. Es un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Ama incluso a quien no lo merece. Ninguno de los que estábamos aquí merecía el amor de Dios. Ama a la persona que no ha hecho ningún mérito para ser amado. Y es una palabra que se relaciona, el amor ágape se relaciona con compromiso, con sacrificio. En el Nuevo Testamento, el amor eros nunca aparece. La palabra estorge aparece un par de veces. El amor filia aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. Pero ágape aparece 320 veces en el Nuevo Testamento. Entonces Juan escribe, y Juan lo que quiere decirnos es: Dios es ágape personificado. Él actúa de esta forma porque es su esencia. Dios es amor. Esa es su identidad. Esa es la naturaleza de Dios. Ahora, si esa es la naturaleza de Dios, es su esencia, Dios es amor. El problema es que muchas veces, hermanos, esta verdad es mal interpretada por aquellas personas que no son creyentes. Cuando uno comparte el evangelio con alguien y les habla del juicio venidero del Señor, lo más probable es que estas personas no creen en ese juicio de Dios, porque siempre dicen, pero Dios es amor. Recuerdo una vez que estaba compartiendo el evangelio con una persona y le hablaba del juicio venidero que viene del Señor. Y él decía: Juan, yo no creo en un infierno. Yo no creo en un juicio de Dios, porque Dios estaría contradiciendo, porque Dios es amor. Y Dios en su amor no va a permitir de que una persona vaya al infierno. Y yo le decía a él: es verdad, Dios es amor. Es verdad que Dios no quiere que ninguna persona se vaya al infierno. Pero yo le dije: pero ¿sabes una cosa? Dios envió a su unigénito hijo para que usted no tenga que ir al infierno. Si usted quiere ir al infierno es porque usted decide ir al infierno. Dios es en verdad amor. Y le dije a él: pero sabes, la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. En Hebreos 12, 29 él lo dice. La Biblia habla, desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla de el día del Señor. Y el día del Señor es un tiempo de juicio. Cuando Dios va a medir, ¿verdad?, a todas las personas, a todas las naciones, de acuerdo a su justicia. Va a venir un tiempo. Es el día del Señor, va a venir. Sin embargo, hermanos, las personas incrédulas solamente enfatizan en el hecho de que Dios es amor, pero ignoran de que Dios juzgará el pecado. Y yo no sé si es que lo ignoran, simplemente no lo quieren aceptar. Nunca es tarde para volverse a Dios, porque su misericordia sigue disponible hoy. Yo le decía esto a este hombre: nunca es tarde para que usted se vuelva a Dios,
porque la misericordia de Dios siempre está disponible, justamente para rescatarte de esa condición en la que se encuentra toda la humanidad. Este hombre simplemente rechazó el amor de Dios. Simplemente lo rechazó porque él creía o cree que Dios no va a permitir que vaya al infierno. Pero es que la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién se condena? Dios no condena, el hombre se condena. Él ha sido condenado. El hombre se condena cuando no cree en Jesucristo, cuando no cree en ese amor ágape. Y Juan quiere que entendamos la relación entre el amor de Dios y el evangelio de Dios, entre quién es Dios y lo que Dios hizo. Y esto nos lleva entonces a la segunda verdad, lo que hizo. El amor es la razón por la que Dios envió a su Hijo. Juan dice en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Y si vivimos, es porque el Señor nos ha dado una vida nueva. Es porque estamos en Él. De lo contrario, como dice Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra aquí unigénito, hermanos, la palabra unigénito viene del griego monogenes. Y esta palabra está compuesta por dos, monos, que significa uno, único. Y la otra palabra es génesis, genes, que dice que significa tipo o categoría. En otras palabras, Cristo es el único en su categoría. Él no tiene comparación y fue enviado con los propósitos o con el propósito de mostrarnos el amor de Dios, con el propósito de satisfacer las demandas divinas por nuestros pecados y darnos vida eterna. Con ese propósito vino el Hijo de Dios. Dice versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sacrificio voluntario del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Usted sabe, hermanos, que fue ilustrado proféticamente, fue profetizado cuando Abraham y su único hijo Isaac subieron al monte Moriah. Dios ahí le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Ustedes recuerdan esta historia. El hijo de la promesa de Abraham. El hijo de la promesa que a través de él nacería un pueblo de Dios. Le está diciendo Dios ahora a Abraham que lo sacrifique. Ahora, Isaac va ahí con su papá, contento probablemente, sin saber qué le espera. Y en el camino, este muchacho probablemente comienza a inquietarse y le pregunta a su padre, papá, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y seguro se lo preguntó varias veces. Y Abraham se cansa de escuchar quizás la misma pregunta. Y finalmente le dice, Isaac, tú serás el sacrificio. Ahora, escuchen esto. Generalmente, cuando leemos este pasaje, Génesis capítulo 22, vemos la fe de Abraham. Vemos la obediencia de este hombre a la voluntad de Dios. Pero sabes, no prestamos atención a la disposición de Isaac a morir. Sabes, que yo recuerde en la escuela dominical, hablando de la ilustración de este sacrificio, se presenta a Abraham y a un niño como el hijo sacrificado. Pero ¿sabe por qué no se le presta mucha atención a Isaac
en este relato bíblico, porque se omite el hecho de que entre Génesis capítulo 21 y Génesis capítulo 22 transcurren entre 20 y 25 años. Isaac no era un niño. Quítese eso de la mente. No era un niño. Génesis capítulo 22 inicia: aconteció después. Y cuando de un tiempo, cuando la Biblia habla de tiempos, es un periodo largo. Isaac no era un niño. Para la mayoría de los estudiosos, estiman que Isaac tenía entre 20 y 25 años. El acto de Isaac es una ilustración de lo que iba a suceder con el unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes por qué no era un niño Isaac? Porque el relato bíblico dice que la leña para el altar, para el sacrificio, la llevaba Isaac. Y un niño de 10 años jamás puede cargar la leña para el sacrificio. Él cargaba toda la leña. Y para cargar toda la leña se necesita fuerzas, ¿no? No puede ser un niño de 10, 12 años. Aquí hay un tipo, como decía, de lo que iba a suceder con el unigénito Hijo de Dios, quien también se iba a ofrecer voluntariamente sobre un altar de madera. Isaac llevaba esa carga de leña voluntariamente y llegó al sacrificio y tomó la decisión de ser sacrificado voluntariamente. Jesús voluntariamente también llevó o cargó la madera de una cruz, cumpliendo así la profecía de que Dios se iba a proveer de un cordero para la humanidad. Voluntariamente el unigénito Hijo de Dios cargó un madero para ser sacrificado. ¿Para qué? Para darnos vida, dice el pasaje de Juan. Esa es la razón por la que Jesús fue enviado, para entregar su vida voluntariamente por nosotros. En la última parte, versículo 10, Juan dice: Jesús fue enviado para hacer propiciación por nuestros pecados. Ahora, propiciación es la palabra griega hilasmos y significa satisfacción completa por el pecado. Dios el Hijo satisfizo las demandas de la santa justicia de Dios Padre al tomar nuestro lugar como pecadores. Ahora, ¿sabe usted, hermanos, por qué nunca tendrá que enfrentar la ira de Dios en su juicio? Porque usted está en Cristo, quien es su propiciación. Dios el Padre está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. Dios el Padre está satisfecho con usted y conmigo, por la obra de Cristo en la cruz por mí, porque Él satisfizo las demandas divinas que era contraria a nosotros. Ahora, ¿por qué haría Jesús esto por usted y por mí? Porque nos ama, ¿no es cierto? No hay otra razón. No hay otra razón, porque su esencia es amor, su naturaleza es amor. Así que amor no es solamente la identidad, la naturaleza de Dios. Amor tampoco es solamente la razón por la cual Dios vino y murió, sino que también, en tercer lugar, lo que hace. El amor de Dios transforma.
y demanda. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El amor de Dios no es solamente, escuche, hermano, hermana, el amor de Dios para su vida y mi vida no es solamente para contemplarlo, sino para transformarnos. Él quiere transformarnos a través de su amor. Él quiere transformar su vida. Él quiere transformar sus conductas equivocadas. Él quiere cambiar sus caminos equivocados. Él quiere darnos dirección en la vida. Él quiere darnos un fruto para gloria de Él. Ese amor de Dios en nosotros produce amor al prójimo. Debe producir también seguridad en la salvación. Produce libertad del miedo, como dice ahí más adelante. Ese amor debe producir cambio en las motivaciones y en nuestra conducta. El amor de Dios por nosotros no es solamente para salvarnos y que sigamos viviendo la vida cristiana como nos place, como la vivíamos. Y decimos que vamos al cielo porque recibí el amor de Dios. Si usted recibió el amor de Dios, ese amor cambia, transforma. Debe transformarnos. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan. Y probablemente Juan está refutando aquí las enseñanzas de algunos falsos maestros que decían que habían visto a Dios a través de visiones. Bueno, en realidad eso ocurre en nuestros tiempos también. Muchos dicen lo mismo para ganar adeptos. Muchas falsas religiones, muchos falsos maestros dicen haber oído, visto cosas que los apóstoles vieron o escribieron. Han visto visiones, muchos de ellos dicen. Hermanos, aunque Dios es invisible, nadie lo ha visto. Su amor se hace visible a través de nuestras vidas. ¿Cómo es que decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto? Y ese amor empieza a transformar y a cambiar la vida tuya y mía. Eso es posible porque el Espíritu, como dice aquí, está en nosotros. Y el amor de Dios se va perfeccionando en usted y en mí. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se perfecciona en nosotros. Ahora, ¿cómo perfecciona el Espíritu Santo ese amor de Dios en nosotros? La forma de perfeccionarlo, la forma de transformarnos es a través de la Biblia. Es a través de su palabra. No es a través de tus esfuerzos. No es a través de decisiones personales. Es a través de la Biblia. Porque nosotros, por nosotros mismos, no somos suficientemente fuertes y capaces para poder tener una vida realmente transformada y cambiada, a no ser que el Espíritu Santo a través de su palabra empiece a quitar, a limpiar todo aquello que no está bien en nosotros. Pero la pereza y la apatía espiritual de hoy en día hace que creyentes vengan a la iglesia, canten, oren, escuchen el mensaje, van a sus casas, pasa la semana y la Biblia no está en sus corazones. La Biblia es ausente.
¿Crees que el amor de Dios se perfecciona en usted? No, no se perfecciona. Porque Dios usa su espíritu y su palabra para perfeccionar aquellas áreas que necesitan ser transformadas y cambiadas en nosotros. Lea la Biblia. No me cansaré de repetírselo, iglesia. Lea la Biblia, hermano, hermana. Hermano, no entiendo nada. Lea la Biblia. Dígale al Espíritu Santo, guíame a toda verdad. No podemos, el amor de Dios no puede ser perfeccionado en nosotros. Juan dice que cuando nos amamos unos a otros, eso es una evidencia de que el amor permanece en nosotros y que el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior. Ahora, pastor, ¿qué transformación debe haberse en mi vida? Deje de pensar solo en sí mismo y comience a buscar el bien de otros. En lugar de señalar o condenar, extienda gracia y misericordia. Lo repito, en lugar de señalar o condenar, extienda gracia y comprensión. Busque sanar relaciones rotas y caminar en unidad. La transformación que produce el amor de Dios no es algo superficial, hermanos. Afecta cómo hablamos, cómo perdonamos, cómo servimos y cómo tratamos a los demás. Y ya que nadie ha visto a Dios el Padre, y ya que hoy Jesús no puede ser visto, nadie va a ser capaz en este mundo de ver el amor de Dios a menos que nosotros lo demostremos con nuestras acciones, con nuestras motivaciones a los demás. Siempre que un cristiano rechaza la definición del amor del mundo, que es egoísta, demuestra el amor ágape, ese amor que es sacrificado, que es comprometido. Entonces es ahí donde el mundo va a notar la diferencia entre el amor del cielo y el amor terrenal. Juan lo dice así en el versículo 17, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Wow. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios está trabajando en el mundo a través nuestro, hermanos. Así es como Dios trabaja a través de usted, a través de mí. Debemos entonces ser como Él, amar como Él. Pero no es solamente un amor que transforma, es un amor que demanda, que nos responsabiliza. Versículo 19 y 21 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan vuelve a insistir en el amor hacia los demás. Recuerden el mensaje ahí en capítulo 2, que Juan nos habló sobre el verdadero amor, cómo debemos amarnos unos a otros. El amor de Dios nos demanda, nos transforma, pero nos demanda también a amarle primeramente a Él como una respuesta de la iniciativa de Él, como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros, a lo que es Él, a lo que Él hizo también. Nos demanda a vivir en devoción, nos demanda a vivir en gratitud, nos demanda a vivir en obediencia, nos demanda a perdonar, a ayudar y tratar al hermano con compasión, aunque no siempre lo merezca. Ese es el amor de Dios. No es un amor interesado.
aunque no lo merezca. El amor de Dios se mide en el trato al hermano visible, no en las palabras bonitas al Dios invisible, dice un refrán o una frase de un anónimo. El amor a Dios se mide en el trato al hermano que es visible, lo dice Juan aquí, al hermano que es visible, no en las palabras bonitas que usted pueda decir al Dios invisible. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Usted ya le dijo sí a Jesucristo? ¿Ha confiado en el Hijo de Dios como la propiciación por sus pecados? Si no lo has hecho, no puedes amar a Dios, porque necesitas recibir primero su amor para poder amar a los demás. Juan 3:16, 3:17, 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree. La buena noticia es que Dios no envió a su Hijo para condenarte, sino para salvarte. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Creer primeramente. Cuando usted cree en el sacrificio de Cristo, cuando usted cree que Él es el único que te puede dar salvación, cuando usted verdaderamente lo cree, ese creer te va a guiar a confesar sus pecados y a ponerse a cuentas con Dios. Y es ahí donde el amor del Señor entra a su vida, le salva, le rescata y lo hace su Hijo. Jesús vino entonces para rescatarnos, no porque lo merezcamos, sino porque nos ama profundamente. Nos ama profundamente, que dio a su unigénito Hijo. Él es la propiciación. Él es el único que puede satisfacer las demandas de Dios, de un Dios justo sobre cada ser humano. Solo Jesucristo. La decisión que debes tomar es clara: creer en Él. Hermanos, hermanas, en conclusión, el amor de Dios es su identidad misma. Dios no solo tiene amor, Dios es amor. Y ese amor se manifestó cuando envió a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. Y ese amor nos transforma, nos perfecciona cuando le amamos, cuando lo obedecemos y cuando nos amamos los unos a los otros. El amor de Dios no solo se recibe, el amor de Dios se refleja, se muestra, se evidencia. El amor de Dios no solamente se predica, se practica. Versículo 21 dice, versículo 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, Dios dice, ¿sabes? Eres un mentiroso. Eres mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, como decíamos ahora la frase, ¿cómo puede amar a Dios a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Mandamiento, mandato, responsabilidad. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Estás siendo transformada? El amor de Dios está perfeccionando su vida, transformando, cambiando su vida.
Entonces, tienes este mandato. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Más claro? No puede ser, ¿verdad? Sabes que el amor entre los cristianos se ha ido perdiendo. Pero ¿sabe por qué estoy convencido yo de eso? Porque no conectamos con Dios, con su palabra. Porque yo no puedo pensar que si leo la Biblia, medito la Biblia y ella me está cambiando, no puedo pensar que no puedo amar a mi hermano. Es la Biblia la que lo hace. Y las malas relaciones entre los hermanos hoy en día, la falta de unidad, es porque no estamos conectando con Dios. Es porque queremos hacer de la vida cristiana un medio para sentirnos mejor en nuestra conciencia, pero no de una forma real para aprender a amar a Dios, conocerle más profundamente a Dios y vivir en gratitud a ese amor y vivir en consonancia o congruencia con ese amor que Él tiene para nosotros. Iglesia, ¿quiere ser perfeccionado en el amor de Dios? Busque a Dios cada día. Búsquelo a través de la oración. Búsquelo a través de la exposición de su palabra. A través de la Biblia. Búsquelo, búsquelo. Porque si no sabes, vas a ser contagiado, influenciado por el amor de ahí afuera. Ese amor egoísta. Ese amor que solo piensa en el yo. Y nada más. Oremos. Todos en actitud de oración.